Dicen que la traición duele más cuando viene de la propia sangre. Pero esa noche, en el puente de madera sobre el arroyo oscuro, lo que más dolía no era la lluvia fría, ni los truenos que partían el cielo. Era el silencio de una niña de 8 años que quería gritar, pero no podía. Luz Esperanza no había hablado desde el día que el río se tragó a sus padres. 2 años de silencio. 2 años siendo la niña rota, rechazada por su propia tía, invisible para el mundo. Pero esa noche tormentosa, sus ojos vieron algo que nadie más debía ver. Un doctor respetado empujando a una anciana indefensa hacia la muerte. Un hijastro asesinando a su propia madre por dinero. Y Luz, la niña sin voz, se enfrentó a una decisión imposible. Dejar morir a la única persona que la amaba, o saltar al agua helada que le arrebató a sus padres y su voz. Lo que pasó después no solo cambió su vida, cambió la vida de todo un pueblo. Porque a veces, los que no tienen voz son los que gritan la verdad más fuerte. Escucha esto. Cada día se cuentan miles de historias hermosas, pero el 99% muere en silencio. Nadie habla de ellas. Nadie comparte lo que siente. Nadie deja huella. La historia de Luz Esperanza no merece eso. Dale vida con tu voz. Escribe en los comentarios, Luz Esperanza. Cada comentario mantiene viva esta historia un poco más. No dejes que muera. Luz Esperanza tenía 8 años y 2 años de silencio. 2 años desde que el río crecido se tragó a sus padres frente a sus ojos, arrastrándolos río abajo mientras ella gritaba desde la orilla. Ese grito fue el último sonido que salió de su garganta. Desde entonces, sus cuerdas vocales se habían cerrado como un puño apretado, negándose a abrirse sin importar cuánto lo intentara. Su tía Mónica, la hermana de su padre, la había mirado con lástima 3 días después del funeral. «No puedo criar a una niña rota», había dicho, empacando las pocas pertenencias de Luz en una bolsa de plástico. «Tu tío Tomás tendrá que hacerse cargo». Ahora, en la pequeña cabaña del jardinero en la Villa Esperanza, Luz despertaba cada mañana al olor de frijoles refritos y tortillas calientes. Su tío Tomás, un hombre de 60 años con manos callosas y corazón inmenso, siempre preparaba el desayuno antes del amanecer. «Buenos días, mi Lucecita», dijo Tomás, mientras servía los frijoles en platos de barro despotillados. Su voz llenaba el silencio que Luz no podía llenar. «Hoy hay mucho trabajo en el jardín. Doña Carmen dice que vendrán visitas». Luz asintió, tomando su tortilla. Sacó su cuaderno gastado del bolsillo de su vestido remendado y dibujó rápidamente una flor con espinas. Era su forma de decir «entiendo». Tomás sonrió tristemente. 3 años trabajando como jardinero en esta finca le habían enseñado que los ricos tenían sus propios problemas, aunque vivieran rodeados de lujos. Después del desayuno, Luz siguió a su tío hacia los jardines de la villa principal. El sol de la mañana iluminaba las hileras de rosas, bugambilias y jazmines. Mientras Tomás podaba los arbustos, Luz regaba las flores con una manguera vieja, observando cómo el agua formaba arcoíris en el aire. «Ah, ahí están mis jardineros favoritos». Luz levantó la vista. Doña Carmen Fuentes caminaba lentamente por el sendero de piedra, apoyándose en su andador metálico. A sus 70 años, la dueña de la finca tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño elegante, y aunque sus piernas la habían traicionado después de un derrame cerebral, sus ojos grises seguían siendo agudos e inteligentes. «Buenos días, doña Carmen», saludó Tomás, quitándose el sombrero. Carmen se sentó en la banca de hierro, forjado bajo el sauce llorón, haciendo un gesto para que Luz se acercara. La niña obedeció, secándose las manos mojadas en su vestido. «Traje algo para ti, mi niña». Carmen sacó de su bolso de mano
un paquete envuelto en papel de colores. Cuando fui al pueblo ayer, pensé en ti. Luz desenvolvió el regalo con cuidado. Sus ojos se iluminaron al ver una caja de lápices de colores profesionales, 12 tonos brillantes que nunca había podido tocar, y un cuaderno nuevo con páginas gruesas y blancas. Tomás me contó que dibujas mucho, continuó Carmen. Me gustaría ver tu trabajo. Con manos temblorosas, Luz sacó su cuaderno viejo y se lo mostró. Las páginas estaban llenas de dibujos, flores detalladas, pájaros en vuelo, el rostro arrugado pero amable de Tomás, el jardín visto desde diferentes ángulos. Carmen estudió cada página con atención genuina. Tienes un don extraordinario, Luz. Aunque no puedas hablar con palabras, hablas con colores y líneas. Y créeme, muchas personas hablan mucho, pero no dicen nada de valor. Luz sintió algo cálido expandirse en su pecho. Desde que sus padres murieron, nadie excepto Tomás la había tratado como algo más que la niña muda, la huérfana, la rara. Los otros niños del pueblo la evitaban, los maestros la ignoraban, pero esta mujer elegante con su andador y su mirada bondadosa la veía, realmente la veía. Carmen tomó la mano pequeña de Luz entre sus manos arrugadas. Yo también sé lo que es sentirse sola, mi niña. El hijo de mi difunto esposo, Esteban, nunca me aceptó como madre. Por más que intenté amarlo, siempre fui una intrusa en su vida. A veces el amor no es suficiente, ¿verdad? Luz apretó suavemente la mano de Carmen. No necesitaba palabras para responder. Pero hoy no pensemos en tristezas, dijo Carmen, enderezándose. Hoy Esteban viene a visitarme. Necesito hablar con él sobre algo muy importante. Su voz se ensombreció ligeramente. Sobre mi amiga Beatriz. El Mercedes negro llegó 2 horas después, levantando polvo en el camino de grava hacia la villa. Luz estaba regando las azaleas cerca de la entrada cuando escuchó el motor. Levantó la vista y vio a un hombre alto salir del vehículo. Vestía traje oscuro impecable, zapatos brillantes, y llevaba gafas de sol a pesar de que el cielo comenzaba a nublarse. Algo en la forma en que se movía hizo que el estómago de Luz se apretara. Era el mismo instinto que había sentido momentos antes de que sus padres desaparecieran bajo el agua. El mundo diciéndole que algo malo estaba cerca. El hombre miró alrededor con desdén, como si todo lo que veía fuera inferior a él. Entonces metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una petaca plateada. Tomó un trago largo, cerró los ojos un segundo y guardó la petaca antes de caminar hacia la puerta principal. Ese debe ser Esteban, pensó Luz. Y si ese hombre bebía a plena tarde, las palabras de Carmen sobre oler alcohol en él cobraban un nuevo significado aterrador. Luz dejó la manguera y corrió hacia los arbustos densos junto a la ventana de la sala. Se agachó, respirando quedamente, y escuchó. «Necesito dinero», dijo la voz de Esteban desde adentro. Era una voz culta, educada, pero había algo frío en ella. «El divorcio me está dejando en la ruina. Los abogados, la pensión alimenticia. Te di 100,000 pesos el mes pasado», respondió Carmen con firmeza. «¿Qué hiciste con ellos, Esteban? Eso no es suficiente. Necesito 500,000 más. Ahora». «No». La voz de Carmen era como acero. «Ya basta. Tienes un salario excelente como cirujano. Usa tu propio dinero». Hubo un silencio tenso. Luz se asomó apenas por el borde de la ventana. Esteban estaba de pie frente a Carmen, que permanecía sentada en su silla favorita junto a la chimenea. Las manos del hombre temblaban ligeramente. «Tú no entiendes», dijo Esteban, y su voz subió de tono. «Tengo deudas, tengo gastos, no puedo». «Tienes una adicción», lo interrumpió Carmen, «al alcohol y a vivir por encima de tus medios. No voy a financiar tu autodestrucción, Esteban. No más». El rostro de Esteban se endureció.
Se inclinó hacia Carmen y Luz vio algo en sus ojos que la hizo contener la respiración. Odio puro, apenas contenido. Cuidado, vieja, susurró Esteban con veneno en cada palabra. Un día vas a necesitarme y no estaré ahí. Te vas a arrepentir de esto. Dio media vuelta y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Luz se encogió más entre los arbustos mientras Esteban pasaba cerca, casi pisándola. El olor a whisky emanaba de él como una nube tóxica. Cuando el Mercedes se alejó levantando polvo furioso, Luz corrió hacia la sala. Carmen seguía sentada, pero sus manos temblaban sobre el reposabrazos. Su rostro había perdido color. Luz se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Carmen intentó sonreír, pero fue una sonrisa quebrada. Solo un desacuerdo familiar, mi niña. No te preocupes. Pero Luz había visto el miedo en los ojos de Carmen y había visto la amenaza en los ojos de Esteban. Carmen respiró profundo, tratando de calmarse. Miró a Luz y algo en la inocencia preocupada de esos ojos oscuros la hizo hablar. Ven, siéntate conmigo. Déjame contarte sobre Beatriz. Se movieron al jardín donde Carmen se sentía más segura. Mientras caminaban lentamente, Carmen comenzó a hablar. Beatriz Rojas era mi mejor amiga desde hace 40 años. Hace 3 semanas necesitaba una cirugía simple de vesícula. Esteban era el mejor cirujano del hospital, así que confié en él. Carmen se detuvo, cerrando los ojos con dolor. Beatriz entró al quirófano sonriendo. Nunca salió viva. Luz tomó la mano de Carmen con más fuerza. Dijeron que fue una complicación cardíaca imprevista, pero yo fui al hospital después. Abracé a Esteban y olí el whisky en su ropa. Luz, en su aliento. Carmen sacó un pequeño cuaderno con cubierta de cuero marrón de su bolso. He estado investigando, robé documentos, sobornando enfermeras para que hablaran, y encontré algo horrible. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, notas manuscritas. 4 pacientes muertos en 2 años, todos operados por Esteban, todos con complicaciones imprevistas. Pero las evidencias no cuadran, Luz. Reportes médicos contradictorios, sangre tipo equivocado transfundida, instrumentos mal usados. Carmen tocó cada nombre con reverencia. Beatriz, el señor Ramírez, la señora López, el joven Daniel. 4 familias destruidas. Cerró el cuaderno y miró a Luz con determinación renovada. El lunes voy a presentar esto al fiscal regional. Esteban perderá su licencia médica. Irá a prisión. No podrá matar a nadie más. Luz tomó su cuaderno de dibujo del bolsillo y rápidamente bosquejó. Un doctor con una botella en una mano y un bisturí en la otra. Debajo, un paciente en una camilla con una X sobre el pecho. Luego dibujó una calavera. Señaló a Esteban en el dibujo, luego a Carmen, e hizo un gesto violento de advertencia. Carmen le acarició el cabello. No te preocupes, mi niña. Esteban es un cobarde. Los cobardes no hacen nada más que amenazar. Pero Luz sacudió la cabeza violentamente, señalando el dibujo de nuevo. Sus ojos suplicaban, «Peligro. Él es peligroso». Carmen no entendió, o no quiso entender. Esa tarde, mientras el cielo se oscurecía con nubes de tormenta, Luz no dejó de sentir el peso helado del miedo en su estómago. Algo terrible iba a pasar. Lo sabía con la certeza de quien ya ha perdido todo una vez. El lunes amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo sobre San Miguel de los Sauces, y el aire olía a lluvia. Luz caminaba en silencio detrás de doña Carmen, quien avanzaba con paso firme hacia el pueblo, el cuaderno marrón apretado contra su pecho como un escudo. «Hoy todo termina», mija, había dicho Carmen antes de salir. «El fiscal va a saber la verdad sobre Beatriz y los demás». Luz había asentido,
pero algo en su interior gritaba peligro. Por eso la seguía ahora, escondida entre los arbustos del camino, su corazón latiendo como tambor de guerra. El puente del río Verde apareció adelante, una estructura de madera vieja que crujía con el viento. Abajo, el río corría más rápido que de costumbre. Las lluvias de la semana pasada lo habían transformado en una bestia hambrienta. El agua color café golpeaba las piedras con furia, rugiendo como animal salvaje. Carmen llegó al centro del puente. Entonces, como surgido de la nada, el Mercedes negro de Esteban apareció del otro lado. Luz se congeló detrás de un árbol a 20 metros. Su respiración se cortó. Esteban bajó del coche. Su traje gris estaba arrugado, su corbata floja. Incluso desde lejos, Luz podía ver sus ojos rojos, inyectados de sangre y alcohol. ¿A dónde crees que vas, vieja entrometida? La voz de Esteban cortaba el aire como cuchillo. Carmen levantó la barbilla. Al Ministerio Público. Van a saber lo que hiciste. Van a saber sobre Beatriz, sobre el señor Ramírez, sobre todos. Apretó el cuaderno más fuerte. 4 personas, Esteban. 4 familias destruidas por tu negligencia y tu codicia. Esteban caminó hacia ella, lento, como depredador acechando. El puente crujió bajo su peso. Ese cuaderno no significa nada. Son mentiras de una mujer amargada que nunca me quiso como hijo. Tú nunca fuiste hijo de nadie. Eres un monstruo. El golpe llegó sin aviso. Esteban arrebató el cuaderno de las manos de Carmen y la empujó con fuerza brutal. Carmen cayó hacia atrás. Su cuerpo golpeó la baranda de madera, que se quebró como rama seca. Por un segundo terrible, pareció flotar en el aire sus ojos muy abiertos, su boca en una O de sorpresantes de caer. El grito de Carmen se ahogó cuando el río la tragó. Luz quiso gritar, pero no salió sonido. Sus piernas se convirtieron en piedra. El río que se había llevado a mamá y papá 2 años atrás. El río que le había robado la voz. Esteban se asomó por la baranda rota. Observó el agua oscura por 5 segundos interminables. Luego se limpió las manos en el pantalón, subió al Mercedes y se fue. Así de simple, así de frío. Luz permaneció inmóvil, paralizada. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras el río rugía abajo. No puedo. El agua. Pero entonces vio un destello de tela azul, vestido de Carmen emergiendo entre las rocas, a 50 metros, río abajo. Una mano se aferró a una roca. Carmen seguía viva. La decisión tomó 3 segundos. Luz corrió. El agua estaba más fría de lo que Luz recordaba, más oscura, más enojada. En el momento en que su cuerpo golpeó la superficie, el río la succionó hacia abajo como mano gigante. Sus pulmones se apretaron. El mundo se volvió marrón, verde, negro. Burbujas explotaban alrededor de su cara. Mamá, papá, no otra vez. Los recuerdos la golpearon como puños. Mamá gritando su nombre aquella noche de lluvia. Papá desapareciendo bajo las olas. Sus propias manos pequeñas, impotentes, estirándose hacia la oscuridad. Pero ahora no era una niña de 6 años parada en la orilla. Ahora estaba dentro del monstruo. Y esta vez, alguien más necesitaba que ella fuera valiente. Luz pateó hacia arriba. Su cabeza rompió la superficie. Tosió, escupió agua sucia. 50 metros adelante vio el destello azul del vestido de Carmen. «Aguante, doña Carmen, ya voy», quiso gritar, pero ningún sonido salió. Solo burbuja de aire. Su voz seguía atrapada, incluso aquí, incluso ahora. La corriente la arrastró hacia las rocas. Luz nadó con brazadas desesperadas, cada movimiento una batalla. El río quería llevarla río abajo, hacia el pueblo, hacia la muerte. Pero ella nadó diagonal, como le había enseñado papá hacía tanto tiempo. Nunca pelees contra el río, mija. Nada con él, pero en ángulo,
Deja que te lleve, pero guíalo tú. 15 metros, 10, 5. Carmen estaba aferrada a una roca grande, su rostro pálido como papel, sus labios azules. Su brazo derecho colgaba en ángulo extraño. Sangre corría de un corte en su frente, mezclándose con el agua del río. Luz, susurró Carmen cuando la niña llegó a su lado. No, no debiste. Luz negó con la cabeza. Agarró el brazo bueno de Carmen y señaló hacia la orilla sur, donde los juncos crecían altos y densos. 20 metros. Podían lograrlo. El viaje fue eterno. Luz tiró de Carmen, centímetro a centímetro. La mujer mayor apenas podía ayudar. Su cuerpo estaba débil, su brazo inútil. 2 veces estuvieron a punto de ahogarse. 3 veces Luz tragó agua sucia y sintió que sus pulmones iban a explotar. Pero no soltó a Carmen, ni una vez. Cuando finalmente tocaron tierra, Luz arrastró a Carmen hacia los juncos, donde las plantas altas los escondían de la carretera. Colapsaron juntas en el lodo suave, tosiendo, temblando, vivas. Carmen estaba semiconsciente. Su piel se sentía caliente y fría al mismo tiempo. El shock estaba llegando. Necesitaba un médico, necesitaba calor, necesitaba ayuda, pero no podían ir al hospital. Esteban trabajaba allí, Esteban controlaba todo allí. Luz cerró los ojos, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora, a pesar del agotamiento. El cuaderno marrón se había ido, Esteban lo tenía. Sin evidencia, la palabra de Carmen no significaba nada. Esteban era el doctor respetado. Carmen era solo una viuda amargada que odiaba a su hijastro. Necesitaban prueba, necesitaban ayuda, necesitaban a alguien en quien confiar. Luz abrió los ojos. A través de los juncos, al otro lado del río, podía ver la humareda delgada que salía de la cabaña de don Tomás, el viejo jardinero que vivía solo en el bosque desde que su esposa muriera. Don Tomás, un hombre invisible, como ella, un hombre que nadie notaba. Perfecto. Luz tocó la mano de Carmen, una promesa silenciosa, y se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero su decisión era firme. Tenía que llegar a la cabaña de Tomás antes de que Esteban la encontrara a ella o a Carmen. Don Tomás estaba alimentando a sus gallinas cuando la niña apareció. Al principio pensó que era un fantasma, una figura pequeña empapada, cubierta de lodo, temblando como hoja en tormenta. Pero cuando Luz Esperanza cayó de rodillas frente a su puerta, dejando charcos de agua sucia en la tierra, supo que esto era real. «Dios mío, niña, ¿qué te pasó?» Tomás la levantó, pesaba casi nada, y la llevó adentro. La sentó junto al fogón de leña, le quitó la chamarra empapada, la envolvió en una cobija gruesa de lana. Las manos de Luz estaban azules del frío. Sus labios no dejaban de temblar. «¿Dónde está tu familia? ¿Los García te echaron de nuevo?» Tomás conocía la historia. Los tíos crueles que trataban a Luz como sirvienta desde que sus padres murieron. Luz negó con la cabeza, frenética. Buscó en el bolsillo de su pantalón mojado y sacó un pedazo de papel doblado, arrugado y húmedo, pero todavía legible. Con dedos temblorosos, lo alisó sobre la mesa. Era un dibujo. No, era varios dibujos, diminutos, apretados en el papel como ventanas de historieta. Tomás se acercó. Sus ojos de jardinero, acostumbrados a ver detalles pequeños en pétalos y hojas, estudiaron las imágenes. Viñeta 1. Una mujer mayor, claramente doña Carmen, sosteniendo un libro café. Viñeta 2. Un hombre alto con bata de doctor, el hijastro Esteban, empujando a la mujer desde un puente. Viñeta 3. La mujer cayendo al agua. Viñeta 4. Una niña pequeña, Luz misma, saltando al río. Viñeta 5. La niña arrastrando a la mujer hacia unos juncos. Viñeta 6. Los juncos, con una flecha apuntando al sur del río. Tomás sintió que su sangre se helaba. Carmen susurró. Esteban intentó matarla,
Y tú la salvaste. Luz asintió, sus ojos oscuros llenándose de lágrimas desesperadas. Señaló hacia la ventana, hacia el río, hacia el sur. Está allá. Sigue allá. Tomás se puso de pie de un salto. ¿Puede moverse? Luz negó con la cabeza. Luego hizo un gesto rompiendo un palo. Brazo quebrado. Tomás maldijo en voz baja. Miró por la ventana hacia el río, luego de vuelta a Luz. Esta niña había cruzado el río Verde 2 veces en media hora. Había salvado a una mujer 3 veces su tamaño. Y ahora lo miraba con ojos que decían: ayúdeme, por favor. Es la única persona buena que me queda. 15 años atrás, Tomás había sido paramédico en Guadalajara. Había salvado vidas. Luego su esposa murió de cáncer mal diagnosticado por un médico negligente, y Tomás ya no pudo seguir. Se mudó a San Miguel, se convirtió en jardinero, desapareció del mundo. Pero el mundo acababa de aparecer en su puerta, empapado y desesperado. «Está bien», mija dijo, agarrando su mochila de primeros auxilios que guardaba debajo de la cama. «Vamos por ella». Tomaron el bote pequeño de remos que Tomás usaba para pescar. El viaje río abajo duró 10 minutos que parecieron horas. Cuando llegaron a los juncos, encontraron a Carmen inconsciente, su piel pálida como cera, su respiración superficial. Tomás trabajó rápido. Entablilló el brazo roto con ramas y tiras de su camisa. Envolvió a Carmen en la cobija que traía. Le tomó el pulso débil pero constante. Fractura de radio, probable conmoción leve, hipotermia fase 1. Sobreviviría si llegaban a tiempo. Entre él y Luz, trabajando en silencio perfecto, como equipo que llevaba años juntos, subieron a Carmen al bote. De regreso en la cabaña, mientras Tomás preparaba té caliente y vendaba las heridas de Carmen, la mujer abrió los ojos. Tomás susurró: «El cuaderno, Esteban lo tiene». «Lo sé». Tomás miró a Luz. «Pero vamos a recuperarlo». «El cuaderno está en su escritorio», dijo Carmen, recostada en el catre de Tomás. «Tiene un cajón con llave, pero la cerradura es vieja. Y hay algo más». Sus ojos se encontraron con los de Luz. En el cuarto de Beatriz, detrás del retrato de su difunto esposo, hay una caja fuerte. El código es 1952. Allí guardaba copias de los expedientes médicos, evidencia de los otros casos. Tomás negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Esteban podría estar ahí». «Esteban tiene guardia nocturna en el hospital», respondió Carmen. «De 8 de la noche a 8 de la mañana. Todos los lunes. Es el único momento». Luz levantó la mano. Señaló a sí misma, luego hacia la ventana en dirección a Villa Esperanza. «No», dijo Tomás. «Eres una niña». Luz lo miró con ojos que ya no eran de niña. Eran ojos que habían visto asesinato, ojos que habían conquistado un río, ojos que decían: «Soy la única que puede hacerlo». Y tenía razón. Luz conocía cada rincón de Villa Esperanza. Había trabajado allí como sirvienta invisible durante meses, cuando los García la prestaban a Carmen. Sabía que la ventana de la cocina nunca cerraba bien. Sabía que la tabla del pasillo junto al baño crujía. Sabía dónde dormía la ama de llaves, Marta, y que roncaba tan fuerte que un ejército podría pasar y no despertaría. Luz era pequeña. Luz era silenciosa. Luz era invisible. Perfecto para una misión imposible. A las 8 de la noche, Luz estaba agachada detrás de los rosales de Villa Esperanza. Vestía ropa oscura que Tomás le había dado. Su corazón latía como martillo, pero sus manos estaban firmes. La luz del Mercedes de Esteban desapareció por el camino rumbo al hospital, como Carmen había predicho. Luz esperó 5 minutos. Luego se movió. La ventana de la cocina cedió con un empujón suave. Luz se deslizó adentro como sombra. El olor a caldo de pollo todavía flotaba en el aire. El reloj de pared marcaba las 8:17 p.m.
Pasó por el comedor donde había servido cientos de cenas. Subió la escalera de servicio, evitando la tabla que crujía. Arriba, la puerta del cuarto de Marta estaba cerrada. Ronquidos gruesos retumbaban desde adentro. La oficina de Esteban estaba al final del pasillo, puerta de roble oscuro, siempre cerrada. Luz giró la perilla despacio, abierta. El olor la golpeó primero, whisky rancio y cuero viejo. El escritorio de Esteban era enorme, cubierto de papeles y libros médicos. Luz fue directo al cajón con llave. Tomó una horquilla de su cabello, otra, cosa que Tomás le había enseñado, y trabajó la cerradura. Clic. Dentro, el cuaderno marrón de Carmen. Luz lo agarró, lo metió en su mochila. Siguió buscando. Allí, un USB drive pequeño, etiquetado Casos, confidencial. Luz lo tomó también. Estaba por cerrar el cajón cuando escuchó el sonido que helaba la sangre. El motor del Mercedes. Neumáticos en grava. Puerta de coche cerrándose. Esteban había vuelto. Pasos pesados en la entrada. La voz de Esteban maldiciendo. Maldita emergencia cancelada. Luz miró alrededor frenéticamente. La puerta de la oficina, el pasillo, las escaleras, todas las salidas bloqueadas. Estaba atrapada. Luz se apretó contra la pared detrás de la cortina de terciopelo verde, su cuerpo inmóvil como estatua. El cuaderno y el USB estaban en su mochila, presionados contra su espalda. A través de la tela gruesa podía ver las sombras moverse. Esteban caminando hacia su escritorio, el sonido de una botella golpeando madera. Por favor, que no revise el cajón. Por favor, por favor. Esteban se dejó caer en su silla con un gruñido. Luz escuchó el sonido de líquido vertiéndose whisky. Otra vez y luego el trago largo. El olor penetrante del alcohol llenó la habitación. Maldita emergencia falsa, murmuró Esteban. Perder toda la noche por un idiota que no sabe leer un electrocardiograma. Su teléfono sonó. Luz vio su sombra inclinarse, contestar. Bueno, la voz de Esteban cambió. Se volvió más controlada. Sí, Bruno. ¿Qué pasa? Silencio mientras escuchaba. Luego, no han encontrado ningún cuerpo en el río. La corriente es fuerte. Probablemente la arrastró kilómetros río abajo. Otra pausa. ¿Qué si estoy seguro? La vieja cayó desde el Puente Verde. Nadie sobrevive esa caída, y menos una mujer de 70 años. El corazón de Luz latía tan fuerte que estaba segura de que Esteban podía oírlo. Mañana en la mañana voy a hacer unas llamadas, continuó Esteban. Tengo contactos en servicios forenses. Si apareció un cuerpo no identificado, me avisarán. Y si no, bueno, el río tiene muchos lugares donde buscar. Va a buscarla. Mañana. Tiene que advertir a Carmen y Tomás. ¿El cuaderno? Lo tengo aquí. Lo voy a quemar esta noche. Junto con esos estúpidos expedientes que guardaba Beatriz. Esteban rió. Un sonido áspero y feo. Sin evidencia, no hay caso. Y sin Carmen, no hay testigo. Luz sintió una brisa fría. La ventana detrás de la cortina estaba entreabierta. Ella misma la había dejado así como posible ruta de escape. Pero la brisa hizo que la cortina se moviera. Solo un poco, apenas. Pero fue suficiente. Espera, dijo Esteban bruscamente al teléfono. Silencio. Te llamo después. Colgó. Luz lo escuchó ponerse de pie. Pasos acercándose a la ventana. No. La mano de Luz encontró el USB en su mochila. Lo sacó despacio, en silencio. Cuando la sombra de Esteban estaba a 2 metros de la cortina, ella lo lanzó hacia la esquina opuesta de la habitación. Clac. El USB golpeó el librero y cayó al suelo. ¡Qué demonios! Esteban se giró hacia el sonido. En ese segundo, Luz se movió. Salió de detrás de la cortina, abrió la ventana completamente y se lanzó hacia el balcón pequeño que daba al jardín lateral. «Oye», gritó Esteban, «¿quién está ahí?» Luz no esperó.
Saltó del balcón al techo del invernadero, abajó 2 metros de caída que la dejaron sin aire. Rodó, se puso de pie, corrió al borde donde el enrejado de rosas trepaba por la pared. Detrás, Esteban apareció en el balcón. Tú, la niña muda. Luz bajó por el enrejado. Las espinas rasgaron sus manos, sus brazos. El enrejado crujió bajo su peso, amenazando con desprenderse de la pared. Pero aguantó. Luz cayó los últimos metros al suelo, aterrizando duro sobre el pasto mojado. Arriba, Esteban maldecía, buscando cómo bajar. Luz corrió hacia la oscuridad del bosque, el cuaderno marrón seguro contra su pecho, su sangre dejando un rastro que la lluvia comenzaba a lavar. Tengo que llegar a Tomás. Tengo que advertirles. Esteban sabe. Esteban va a buscarla. Cuando Luz llegó tambaleándose a la cabaña, sus manos dejaban gotas de sangre en el suelo de madera. Tomás la atrapó antes de que cayera. «Dios mío», Mija murmuró, llevándola a la luz de la lámpara. Las espinas del enrejado habían abierto docenas de cortes en sus brazos y manos. Algunos eran profundos. Mientras Tomás limpiaba y vendaba las heridas, Luz puso el cuaderno marrón sobre la mesa. Carmen, todavía pálida pero más fuerte, lo abrió con su mano buena. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo lograste», susurró. «Ay, niña valiente». Luz tomó el lápiz con mano vendada y escribió en una servilleta: «Esteban sabe. Busca mañana. Tiene amigos en forense». El silencio que siguió fue pesado como piedra. «Entonces no tenemos tiempo», dijo Tomás finalmente. «Si espera hasta que encuentre el cuerpo, o a ustedes, tenemos que actuar mañana». Carmen se sentó más derecha, ignorando el dolor de su brazo roto. «Mañana a las 5 de la tarde hay junta comunitaria en la iglesia de San Judas. El padre Miguel la organiza cada mes. Van 100, 150 personas. Todo el pueblo». Tomás negó con la cabeza. «¿Y creen que van a escuchar? Esteban es el doctor respetado. Tú eres una mujer que oficialmente cayó al río. Y Luz es, perdón, mija, una niña muda que nadie toma en serio». «No si tenemos testigos creíbles», dijo Carmen. «El padre Miguel te conoce, Tomás. Trabajaste con él en las campañas de vacunación hace años. Él confía en ti». «Y Petra», agregó Tomás, un destello en sus ojos. «Petra Domínguez, la locutora de Radio Comunidad. Ella transmite las juntas en vivo. Si la convencemos de ayudarnos, entonces todo el pueblo escuchará al mismo tiempo», terminó Carmen. «No podrá enterrarlo. No podrá controlarlo». Luz golpeó la mesa con urgencia. Tomó otra servilleta y dibujó rápido una iglesia, un micrófono, figuras escuchando. Luego se señaló a sí misma y dibujó una serie de cuadros pequeños como las viñetas que le había mostrado a Tomás esa mañana. «Vas a dibujar todo lo que viste», dijo Tomás, comprendiendo. «Cada crimen, cada momento. Tus dibujos van a ser tu voz». Luz asintió, feroz. Carmen abrió el cuaderno. «Yo voy a presentar la evidencia médica. 4 pacientes muertos, fechas, horas, niveles de alcohol en sangre de Esteban. Todo está aquí». «Está bien», dijo Tomás poniéndose de pie. «Tenemos 12 horas. Carmen, tú descansas y preparas tu testimonio. Luz, tú dibujas. Yo voy a contactar al padre Miguel y a Petra. Si logramos que ellos estén de nuestro lado para las 5 de la tarde». «Esteban cae», terminó Carmen. «Frente a todo el pueblo, sin manera de escapar». Pasaron la noche trabajando. Luz dibujó bajo la luz de la lámpara 20 paneles que contaban la historia. Esteban empujando a Carmen, el río tragándola, Luz saltando, el rescate, la infiltración, el escape. Cada dibujo era simple pero poderoso. Cada línea gritaba verdad. Carmen, a pesar del dolor y el agotamiento, escribió su declaración en papel amarillo. Su letra temblaba, pero sus palabras eran firmes como acero. Tomás salió 2 veces, primero a la casa del padre Miguel a las 11 de la noche, luego a la estación de radio
a la medianoche. Cuando regresó al amanecer, traía 2 aliados más. Afuera, el sol del martes comenzaba a aparecer sobre San Miguel de los Sauces. En algún lugar del pueblo, Esteban despertaba, listo para encontrar y silenciar a sus víctimas. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba lista para rugir. La iglesia de San Judas estaba llena. 150 personas ocupaban las bancas de madera, comerciantes, maestros, enfermeras, campesinos. El padre Miguel estaba frente al altar improvisado, con micrófono en mano. En la esquina, Petra Domínguez ajustaba su equipo de radiocomunidad, transmitiendo en vivo como hacía cada mes. En la tercera fila, el doctor Esteban Fuentes se sentaba con postura perfecta, traje impecable, sonrisa política. Había venido a ser visto el médico respetado que se preocupaba por la comunidad. Antes de comenzar con los asuntos regulares, dijo padre Miguel, tenemos un testimonio especial esta tarde. La puerta lateral de la iglesia se abrió. Carmen Fuentes entró. El silencio fue instantáneo, total. 150 personas dejaron de respirar al mismo tiempo. Carmen, quien, según los rumores, se había ahogado en el Río Verde, 2 días atrás caminaba hacia el frente, con brazo en cabestrillo, pero viva, muy viva. Esteban se puso blanco como papel. Buenas tardes, dijo Carmen al micrófono, su voz amplificada por toda la iglesia y por las ondas de radio. Mi nombre es Carmen Fuentes, y como pueden ver, no estoy muerta, aunque mi hijastro lo intentó. Detrás de ella, Luz apareció empujando un carrito con proyector prestado de la escuela. Con manos firmes, encendió la máquina. La primera imagen apareció en la pared blanca detrás del altar. Un dibujo simple, pero poderoso. Una mujer en un puente. Un hombre empujándola. El lunes, a las 8:30 de la mañana, continuó Carmen, el doctor Esteban Fuentes me empujó del puente del Río Verde. Lo hizo porque yo tenía evidencia de sus crímenes médicos. Luz cambió la imagen. Dibujo 2. La mujer cayendo al agua. Esta niña, Luz Esperanza, lo vio todo. Y esta niña me salvó la vida. Esteban se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Estás senil, Carmen. Obviamente tuviste un accidente y tu cerebro confundido. Siéntate, Esteban. La voz del padre Miguel cortó como cuchillo. No era una sugerencia. Tomás y otros 3 hombres se habían movido silenciosamente para bloquear las salidas. Carmen abrió el cuaderno marrón. Beatriz Fuentes. Murió el 10 de octubre durante una cirugía de vesícula. Simple, rutinaria. Pero el doctor Fuentes operó con 0.15 de alcohol en sangre. Beatriz murió de paro cardíaco por sobredosis de anestesia mal calculada. Luz cambió al dibujo 3, un doctor con botella, una anciana en mesa de operación. Eso es difamación, gritó Esteban. Voy a demandar, señor Ramírez, continuó Carmen, implacable. 72 años, murió el 15 de marzo. Mismo patrón. Señora López, 58 años, mayo 3. Daniel Ochoa, 43 años, julio 28. Con cada nombre, Luz proyectaba un nuevo dibujo. Cada rostro, cada muerte evitable. 4 familias destruidas, dijo Carmen, su voz quebrándose pero firme, porque un doctor borracho valoraba su orgullo más que sus pacientes. La iglesia estaba en silencio absoluto. Petra sostenía su micrófono con manos temblorosas, capturando cada palabra para los cientos que escuchaban por radio. No pueden probar nada. La voz de Esteban ahora sonaba desesperada. Son invenciones de una mujer vengativa. Carmen sacó papeles del cuaderno, expedientes médicos, reportes de autopsia, niveles de alcohol documentados por el laboratorio. Todo está aquí. Tú me odiabas desde que me casé con tu hermana. Esteban estaba perdiendo control. Siempre fuiste celosa. Beatriz murió porque era vieja, no por mi culpa. Todos eran viejos. Todos iban a morir de todas formas. El silencio que siguió fue helado.
Esteban se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que había confesado. En la banca del fondo, el capitán Ruiz se puso de pie, su uniforme de policía inconfundible. Doctor Fuentes dijo, caminando por el pasillo, está arrestado. 6 meses después, el letrero nuevo brillaba bajo el sol de marzo. Centro Luz Esperanza. Rehabilitación y esperanza para sobrevivientes. Lo que una vez fue Villa Esperanza, mansión de secretos y tragedias, ahora era algo completamente diferente. Las paredes habían sido pintadas de amarillo suave y azul cielo. El jardín que Tomás cuidaba ahora tenía columpios y bancas. El ala oeste, donde Esteban había tenido su oficina, ahora era un salón de arte con ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Y en ese salón, una niña de 9 años enseñaba a otros niños a dibujar. Luz Esperanza. Fuentes oficialmente adoptada desde enero, con acta de nacimiento nueva que borraba el apellido García y lo reemplazaba con el de Carmense, sentaba en el suelo rodeada de 6 niños, todos entre 5 y 10 años, todos con historias que dolían, todos buscando maneras de sanar. Así les mostraba Luz con gestos suaves, su lápiz deslizándose sobre papel. No tienen que dibujar lindo, solo tienen que dibujar verdad. Su voz era pequeña, todavía vacilante después de 2 años de silencio, pero estaba ahí, real, fuerte cuando necesitaba serlo. Las palabras habían regresado 3 semanas atrás, durante el juicio final de Esteban. Carmen había testificado por 2 horas. Los familiares de las 4 víctimas, Beatriz, Ramírez, López, Daniel, habían llorado juntos cuando el juez dictó sentencia, 25 años sin posibilidad de libertad anticipada. Esa noche, de regreso en el centro, Carmen había abrazado a Luz y susurrado, «Ya terminó, mija, ya estás a salvo». Y Luz, por primera vez desde la muerte de sus padres, había sentido que las palabras dentro de ella ya no estaban atrapadas, ya no dolían, ya no pesaban como piedras en su garganta. Sí, abuela había respondido, su voz oxidada pero clara. Carmen había llorado. Tomás, que estaba en la puerta, también. Ahora, 3 semanas después, Luz todavía hablaba poco. Prefería escuchar, observar, dibujar. Pero cuando hablaba, cada palabra importaba. Miren, le dijo a un niño de 7 años, llamado Mateo, quien no había sonreído en meses. «Dibujaste un perro». «¿Ese era tu perro?». Mateo asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Se llamaba Canelo. Mi papá se lo llevó cuando se fue». Luz puso su mano pequeña sobre la de Mateo. «Dibújalo feliz. Dibújalo corriendo. Así, aunque Canelo no esté aquí, tú puedes recordarlo cuando era feliz. Y eso te ayuda a ti también». Mateo tomó otro color. Empezó a dibujar. Por primera vez en semanas, algo parecido a paz tocó su rostro. Afuera, en el jardín, Carmen caminaba con bastón. Su brazo había sanado bien, pero el río le había dejado artritis, mostrándoles a los periodistas de Radio Comunidad las nuevas instalaciones. 40 niños atendemos ahora, explicaba. Terapia de trauma, arte, juego, gracias a las donaciones de la comunidad y el gobierno estatal. Y nuestra directora de arte terapia es Luz. ¿La niña que lo expuso todo?, preguntó Petra, quien ahora cubría la historia de transformación del centro. «La niña que salvó vidas», corrigió Carmen, incluyendo la mía. En la entrada, don Tomás dirigía a un equipo de voluntarios pintando el mural nuevo, un río azul, ya no amenazante sino lleno de flores, y sobre el río, una niña con alas de mariposa. Esa tarde, cuando los niños se fueron con sus familias, Luz y Carmen se sentaron en el columpio del jardín, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. «¿Estás feliz, mija?», preguntó Carmen. Luz no respondió inmediatamente. Pensó en sus padres, en el río que se los llevó, en los 2 años de silencio, en la noche que saltó al agua para salvar a alguien más.
Pensó en los dibujos que ahora colgaban en las paredes del centro, 20 paneles, que contaban una historia de horror, pero también de valentía. Pensó en su voz, finalmente libre. Sí, abuela, dijo al fin, estoy feliz, y por primera vez en 3 años, era completamente verdad. El viento sopló suave entre los sauces. En algún lugar, niños reían. El centro Luz Esperanza brillaba con vida. Y una niña que una vez no pudo hablar, ahora enseñaba a otros a encontrar sus voces. Esta historia nos recuerda una verdad poderosa. Los más vulnerables entre nosotros, los niños, los ancianos, los que no tienen voz, a menudo son los más valientes. Luz Esperanza tenía solo 8 años cuando se enfrentó a un monstruo. No tenía voz para gritar, no tenía poder para pelear, no tenía familia que la protegiera. Pero tenía algo más poderoso, la decisión de actuar cuando otros miraban hacia otro lado. ¿Cuántas veces hemos visto injusticia y nos quedamos callados? ¿Cuántas veces hemos sabido que algo estaba mal, pero dijimos, no es mi problema? Luz nos enseña que el silencio cómplice es tan peligroso como el crimen mismo. Carmen Fuentes tenía 70 años cuando decidió enfrentar a su hijastro. Pudo haber guardado silencio por comodidad, pero recordó las 4 familias destruidas: Beatriz, Ramírez, López, Daniel, y supo que la paz comprada con silencio no es paz verdadera. Don Tomás había perdido a su esposa por negligencia médica. Pudo haberse quedado escondido en su dolor. Pero cuando una niña desesperada tocó a su puerta, eligió volver a creer en la justicia y en la comunidad. 3 personas invisibles cambiaron un pueblo entero. Esta historia también nos recuerda que los depredadores prosperan en el silencio. Esteban destruyó 4 familias porque todos tenían miedo de enfrentarlo. Era el doctor respetado, el hombre con poder, pero una niña con lápiz y papel derrotó todo su poder. ¿Qué podemos aprender? Primero, escucha a los niños. Ellos ven lo que los adultos prefieren ignorar. Segundo, los vulnerables no necesitan que los salvemos, necesitan que creamos en ellos cuando encuentran el valor de salvarse a sí mismos. Tercero, tu voz importa, ya sea con palabras, con arte, con acciones, o simplemente parándote junto a quien lo necesita. Tu voz importa. Cuarto, la justicia no siempre viene de arriba. A veces viene de una comunidad que decide, juntos, que ya basta. Luz saltó a un río que le había robado todo. No porque fuera valiente por naturaleza, sino porque eligió serlo en el momento que importaba. Cada uno de nosotros tendrá ese momento, ese río que debemos cruzar, esa verdad que debemos decir. ¿Saltarás? Si esta historia te conmovió, compártela. Si conoces a alguien callado por miedo, sé su Tomás. Si necesitas valentía, recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Y si alguna vez te sientes invisible, recuerda a Luz. Lo invisible puede cambiar el mundo. Que encuentres tu voz, que uses tu poder, que nunca mires hacia otro lado cuando alguien necesita que seas valiente. Porque al final, no somos recordados por nuestro silencio. Somos recordados por las veces que hablamos cuando importaba.